Y bueno, para continuar, también quiero presentar a ese amigo que nunca se separa, que siempre está por cualquier motivo aquí. Si tenemos campamento, él está aquí. Si tenemos conferencia, él está aquí. El próximo año también va a venir, ¿sí o no? Ah, ya tú te invitas solo, ya. Por favor, fuertes palmas para nuestro amigo, nuestro hermano Nacho. ¡Woo! Gracias, Gaby. Gracias. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me encanta siempre venir acá porque, aparte de estar con mis amigos, con su pastor, su esposa, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, pasarla bien también con Jonathan, con Carlos, que hemos trabajado ya en Perú. Y me encanta porque siempre que vengo acá me siento muy oxigenado. Nunca te familiarices con este ambiente. Que no pase que porque vienes varios meses, no sé, más de un año acá, se te ha hecho común, pero te invito a que cada fin de semana que estés acá pueda ser como la primera vez, porque ustedes tienen el componente más importante, y siempre lo digo, que es la presencia de Dios en medio de ustedes, y eso es maravilloso. ¿Ok? Y bueno, para los que no, me encanta ver también siempre caras nuevas. ¿Alguien ha llegado aquí desde el mes de febrero en adelante? Levante la mano. De febrero en adelante. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuántos estuvieron en el campamento en febrero? Levante la mano. La pasamos muy bien también. Entonces, nuevamente me siento muy, muy honrado, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, como para los que no me conocen, estoy viviendo allá en Chile. Yo soy peruano, pero vivo allá en Chile junto con mi esposa, que es brasileña, y tengo un hijo chileno. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa. Y la mayor es peruana. Y estamos muy felices allá. Este año Dios ha comenzado a hacer cosas extraordinarias y estamos muy expectantes de todo lo que Dios va a hacer con nosotros allá. Les mando un abrazo de parte de mi esposa. Quizás va a estar este año acá con ustedes, la tienen que conocer. Nayara es así, toda media perfil bajo, así, pero ella tiene demasiado para dar, demasiado para dar. Y bueno, si Dios lo permite, ella va a estar con ustedes este año. Muy bien, nuestra conferencia se llama Genes, ¿verdad? Y bueno, me dijeron algunas cosas que tenía que hablar sobre los genes, y en este primer día necesitamos mostrar un aspecto de este ADN que tenemos que nos ha cambiado la vida, porque no siempre fue así. Y aunque muchos acá tienen varios años de iglesia, aproximadamente desde el 2013 Dios comenzó a hacer algo extraordinario en el mundo. Quizás tú no te has dado cuenta de eso, pero Dios comenzó a mover las cosas a nivel mundial. Y específicamente Dios comenzó a mover las cosas en relación a un nuevo nivel de revelación en medio de la iglesia. Y ese nuevo nivel de revelación, de ojos abiertos, de luz que estábamos comenzando a tener como iglesia, era justamente sobre el favor inmerecido, sobre la gracia. Y reconocemos que Dios nos ha cambiado mucho. El pastor que ustedes tienen que dar gracias a Dios porque Jarocho vino aquí a Arequipa, pero ya después de haber tenido un encuentro con la gracia de Dios. Y yo también tuve un reencuentro con la gracia de Dios, pero antes de este reencuentro y este despertar, podemos decir, este mover de Dios a nivel mundial sobre esta revelación de la gracia, del favor inmerecido, de ese Dios que no desiste de nosotros, la cosa era bien complicada, la verdad. Relacionarse con Dios era complicado, relacionarse con la gente era complicado, que la gente se relacione contigo era mucho más complicado. Yo acepto, reconozco que he sido un líder pésimo muchas veces. He sido un líder que muchas veces he colocado un peso que yo mismo no estaba dispuesto a cargar, un peso en las personas que estaban a mi alrededor. He exigido una santidad que yo no tenía. ¿Alguien es de esa época? Levante la mano. Ok.
Pero de pronto Dios comenzó a hacer lo suyo. Y fue así una cosa escandalosa lo que comenzamos a recibir. Fue aproximadamente el 2013, ¿verdad? Tu líder era Jonathan Moisés. Y tú eras Josué. Josué, ya. ¿Yo qué era entonces? Jesús. Aarón. Pero mejor que Moisés. Y Dios comenzó a hacer las cosas así de una forma increíble y comenzó a ser muy escandaloso el asunto. Y yo recuerdo, no sé si Jarocho tú recuerdas, tú diste una prédica que se llamaba El Fundamento de la Gracia. Yo me acuerdo que lloré en esa prédica. Y a las semanas, a los meses, yo comencé a compartir de la gracia también, porque me encontré con un pasaje en la Biblia, en Romanos capítulo 7, donde mis ojos comenzaron a abrirse a la gracia, de una forma así increíble. Y al inicio se comenzó a notar mucha oposición en medio de la iglesia al hablar de la gracia, porque eso incomodaba a la gente. Y la gente tenía miedo de que prediquemos de la gracia. Entonces comenzamos a decir, Dios ha perdonado todos tus pecados. Y decían, cuidado con lo que estás diciendo. Porque eso de que Dios ha perdonado todos tus pecados también, no, o sea, tienes que mostrar el amor de Dios, pero tienes que mostrar que también Dios es justo. ¿Ya escucharon eso? Dios es amor, o sea, ese es el lado bueno, Dios también es justo. ¿Ok? O sea, ¿te quede claro? Y peor aún, la cosa se puso más trágica cuando comenzamos a decir, Dios ha perdonado tus pecados pasados, ha perdonado tus pecados presentes y los pecados que vas a cometer la próxima semana, que aún no los has cometido y que ni siquiera le has pedido perdón a Dios, Dios también ya los perdonó. Ahí sí la gente se rasgó las vestiduras. Gente se fue de la iglesia, ¿sí? Este es un chiste interno, ¿no? Sí, ok. Bueno, de verdad, fue un escándalo porque era un shock. Y eso ahí sí ya comenzaron a decirnos, no, tienen que parar con eso porque eso ya va a producir un libertinaje, va a producir un caos en la iglesia. ¿Y qué crees que pasó? ¿Produjo un caos o no produjo un caos? Sí, porque predicar de la gracia es arriesgado. Porque a un inicio la gente no va a entender muy bien. Y es más, hay gente que va a usar la gracia como licencia para pecar. Y eso no sucedió solamente con nosotros. Yo ya usé la gracia como licencia para pecar. Lo reconozco, lo asumo. Pero en la iglesia primitiva lo hacían también. Por eso el apóstol Pablo un día dijo, no es porque sobreabunde la gracia donde abunda el pecado, es que ustedes van a estar pecando. Entonces, eso ya sucedía con la iglesia primitiva. Pero sí puedo decirte que aunque comenzó a haber esa mixtura de gente así maleándose, de gente entendiendo la gracia, de gente levantándose como nunca antes, o de gente también yéndose de la iglesia de una forma así terrible, podemos decir que Dios levantó una nueva generación. Y ahora, tú que eres parte aquí de la vid, eres parte de esa nueva generación. Y aunque eres parte de esta nueva generación, hay algo que tú necesitas experimentar, que no es posible que lo experimentes por la persona que está a tu lado, sino que necesitas hacer una experiencia tuya con Dios. En el camino hablábamos con Jarocho y estábamos así rajando a algunas personas por ahí. Y en medio de lo que rajamos, él me dijo, no, sí, es que tienen este perfil. Yo le dije, es normal que esa gente tenga esa actitud de arrogancia porque aún son chibolos, yo dije. Pero no me refería a chibolos en edad, sino chibolos en la fe. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos tener nuestra propia experiencia con la gracia de Dios. Mientras que tú no tengas esa experiencia, y cada experiencia es diferente, tú te vas a mantener como un creyente que cree que sabe todo, un creyente arrogante, un creyente que depende de sus propias fuerzas, un creyente que confía más en sus promesas que en la promesa de Dios. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, que el que ha comenzado la obra la va a terminar
y Él va a permitir que tú tengas un encuentro con su gracia. Que tú tengas un encuentro, y a veces ese encuentro con la gracia va a ser que Dios permita alguna cosa así, media extravagante, media fuerte y hasta quizás media fe en tu vida para que puedas encontrarte con la gracia. Así como un día fue con Pedro, que él tuvo que cometer uno de los peores pecados de la iglesia. Dime, ¿qué peor pecado que haber negado a Jesús de esa forma tan escandalosa como lo hizo Pedro? Pero él tuvo que tener esa experiencia para poder tener su propia historia con la gracia de Dios. Y yo quiero hablar el día de hoy de un muchacho, un joven en la Biblia, poco hablado, que tuvo su experiencia con la gracia de Dios y su vida nunca más fue la misma. Y yo le decía a Jarocho, es la primera vez que estoy predicando sobre este pasaje. ¿Qué tal? Primicia. El próximo domingo la voy a predicar en mi iglesia y tú estás recibiendo la primicia. ¿Qué tal? Entonces Dios tiene que ayudarme. Porque generalmente cuando predico en alguna conferencia ya predico ya la guardada, la que tú... No, esta es la infalible. Pero aquí yo no sé qué va a pasar. No, sí sé, Dios es bueno, Dios es fiel. Quiero que me acompañes en oración y que podamos pedirle a Dios que hable con nosotros. Señor, abrimos nuestros corazones a tu palabra, habla con nosotros. Señor, en lo vacíos que podamos sentirnos, en lo poco que podamos sentir que tenemos, queremos pedirte que tú lo uses, que tú puedas multiplicar, que tu gracia sea abundante y que sea una noche donde experimentemos ricamente de tu amor, de tu gracia, de tu perdón una vez más, de tus ríos de misericordia, de tus ríos de bondad. Los recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de Juan Marcos. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla un poco sobre Juan Marcos. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, el verso 25. Vamos a leer varios versículos, ¿está bien? Y mira primero lo que dice aquí, en Hechos 12, verso 25. ¿Tienen los versículos, por favor? Bueno, hoy también me siento un poquito más ungido porque no estoy predicando con iPad. Miren, estoy predicando con papiro. Y de verdad se siente así como que, no sé, me siento franciscano, alguna cosa así. Creo que voy a seguir predicando así. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, verso 25. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esa es la primera pista que encontramos aquí sobre este tal Juan Marcos. Y lo que la Biblia nos está mostrando aquí es que este Juan Marcos acompañó a nada más y nada menos que al gran Bernabé y al gran apóstol Pablo. O sea, para que tú camines con el apóstol Pablo es porque algo se esperaba de ti. Cualquiera no estaba caminando con el apóstol Pablo. Pero la Biblia dice que Juan Marcos estaba caminando con Bernabé y con Saulo. Mira lo que dice Hechos 13, 5. Vamos a ver otra pista de este Juan Marcos. Hechos 13, 5. Dice así, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, que es el mismo Juan Marcos. Y finalmente, Hechos capítulo 12, verso 12. Mira lo que dice. Hechos 12, 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, aquí hay algunas pistas que la palabra nos da. Primero, que este Juan Marcos era joven. Segundo, que este Juan Marcos estaba acompañando a Bernabé y estaba acompañando también al apóstol Pablo. Otra pista que nos da es que él era el hijo de una mujer llamada María. Y la Biblia también nos da detalles de que esta María tenía mucho dinero. Hay muchas pistas que la palabra nos va a dar y hay algunas pistas también que muchos teólogos nos dan sobre este Juan Marcos. Pero lo primero que vemos es que él era Juan y su apodo era Marcos. Para los que no saben, Marcos significa martillo. Estaba con Bernabé, estaba con Pablo, su mamá se llamaba María y su mamá tenía mucho dinero.
Pero también la Biblia nos da otra señal de quién era este Juan Marcos. Y quizás aquí ya podemos entender por qué estaba caminando con el apóstol Pablo. Porque no era por un tema de mérito, no es porque él era un semiapóstol o era alguien que había plantado muchas iglesias. El pasaje que les voy a mostrar ahora nos va a mostrar la pista de por qué Juan Marcos estaba con estos tremendos hombres de Dios. Y esto está en Colosenses capítulo 4, verso 10. Mira lo que dice Colosenses 4:10. Yo lo voy a decir. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Ahí está. Aristarco, ¿cuántos quieren tener hijos? Está un nombre bíblico, Aristarco. Mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, o sea, ahí había vara. Ahora entendemos por qué este sujeto que no había plantado ninguna iglesia, que no era aparentemente nadie relevante, nadie demasiado conocido en la iglesia primitiva, está caminando con ellos porque dice que él era sobrino de Bernabé. Ok, entonces podemos decir que este Juan Marcos es segunda generación de cristianos, pero aunque es segunda generación, él había nacido en un ambiente cristiano. Su mamá era cristiana, era esa tal María. ¿Okay? Él era sobrino de nada más y nada menos que Bernabé. Este Juan Marcos había visto el inicio de la iglesia, había visto muchos milagros, había visto los inicios de la iglesia, cómo Dios estaba levantando a los hombres de Dios de aquella época, cómo Dios estaba usando la iglesia para expandirse por todo el imperio romano. Ahí estaba Juan Marcos, y aunque él había visto todo eso y había estado en toda esa movida, él estaba en las conferencias, él estaba en esto, él estaba en lo otro. Aunque estaba en todo eso, no era suficiente. Di conmigo, no era suficiente. Pastor, ¿por qué dices que no era suficiente? Porque él necesitaba, como dije al inicio, tener su propia experiencia. Él simplemente había caminado con ellos, él tenía vara al caminar con ellos porque era el sobrino de Bernabé. Pero él necesitaba el componente de tener un encuentro genuino con la gracia de Dios. Ese encuentro que todos nosotros necesitamos, que nos va a cambiar la vida para siempre. Ahora, la Biblia también nos muestra que habían expectativas en este Juan Marcos. Que aunque no era alguien muy relevante, habían expectativas porque Bernabé y Pablo permite que este Juan Marcos vaya a Antioquía para que él pueda ser entrenado. Entonces había alguna expectativa en este joven Juan Marcos. Pero le faltaba la experiencia. El problema de Juan Marcos es que él tenía una fe y una gracia prestada. Una fe prestada. Mira, hay veces que se puede prestar la fe, ¿sabías? Hay veces que yo te puedo prestar mi fe. Hay momentos en tu vida, no sé si te ha pasado alguna vez en las que tú te sientes mal, te sientes desanimado, pero alguien ora por ti, alguien está ahí contigo. Quizás tú no tienes expectativas, pero la persona que está a tu lado, sea tu pastor, sea tu líder o algún amigo, alguna amiga aquí te dice, vamos, sí podemos. Vamos a salir adelante. Y tú quizás dices, no, pero no veo ninguna salida. Y esa persona te dice, sí, va a estar todo bien, tranquilo. Vamos a confiar en el Señor. Déjame orar por ti. ¿Cuántos tienen personas aquí de ese tipo? Eso es maravilloso. Hay gente que de alguna forma te presta esa fe. Pero es algo que no se puede prestar todo el tiempo. Tú no puedes vivir todo el tiempo de la fe prestada, de que alguien te esté prestando fe, de que alguien te esté prestando su experiencia, de que tú vivas solamente porque sucedió tal cosa con tal persona, de que tú vivas solamente porque tal persona tuvo tal experiencia, pero tú todavía no tuviste esa experiencia. De que una persona te diga aquí, oye, tienes que creer en ese favor inmerecido, tienes que conocer esa gracia que me hace brillar los ojos. Y tú dices, pero ok, todo bien, pero a mí no me hace brillar tanto los ojos como te brillan a ti. Entonces, esa fe se puede prestar en algunos momentos determinados,
Pero esa fe no puede ser prestada todo el tiempo porque tú necesitas tener tu experiencia. Tu mamá, tu tía Yolanda, tu tía Pancracia, yo que sé, la que ora por ti de rodillas todas las madrugadas, ¿no? La abuelita que tienes allá que ora por ti. Va a ser un tiempo, pero tú no puedes vivir siempre por esa persona o por la experiencia de tu tío o por la experiencia de tu pastor. Hay un momento en el que tú necesitas decir, Dios, yo quiero tener ese encuentro con tu gracia. Yo quiero experimentar lo mismo, yo quiero experimentar ese caudal de tu bondad, yo quiero tener ese brillo en mis ojos, yo quiero tener esa pasión que tiene esa persona. Yo la verdad cada vez que tengo que adorar levanto mis manos solamente porque estoy imitando al otro, pero en realidad no tengo ganas de levantar mis manos, pero yo veo al otro cómo está adorando con tanta pasión, cómo sirve, cómo viene temprano, cómo está en la conferencia. Yo estoy impresionado con ese Jared que mira, lo ves sacando fotos, después lo ves sentado aquí, después lo ves alabando allá, después lo ves allá, después está hablando con tal. ¡Wow! Pero esa es la experiencia de él. Esa es su experiencia. Y no puedes vivir con la fe prestada todo el tiempo. Y yo tuve una época en que me ayudó el testimonio de personas que estaban a mi alrededor, pero yo todavía no había tenido una experiencia genuina con la fe, con la gracia de Dios. Y yo tenía una persona que lo que hacía esta persona yo lo hacía, que de hecho me inspiraba esa persona y esta persona hablaba de los testimonios que había tenido, pero yo no había tenido mi testimonio. Yo no había tenido mi experiencia. ¿Y sabes qué sucede? Dios permite en una época de mi vida que esta persona, la cual yo estaba todo el tiempo ahí a su lado y vivía de su fe, vivía de su experiencia. O sea, si él se detenía, yo me detenía. Si él estaba en ebullición, yo me ponía en ebullición. ¿Por qué? Porque todo era prestado. ¿Alguien ya tuvo fe prestada alguna vez? Y que no está mal, pero hay un momento en el que tú necesitas conocer, necesitas experimentar. Yo recuerdo que Dios permitió que esta persona se vaya del país. Lo mandó fuera del país. Y me quedé solo. Dije, Dios, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Ya no está esta persona. ¿Por qué? Porque la fe y esa gracia es algo muy íntimo. Mira al que está a tu lado, dile, tu fe, esa gracia es más íntima que tu ropa. Para los varones que están aquí, es más íntimo que tu calzoncillo. O sea, si hay algo que los varones podemos prestarnos, ¿no? Oye, ya la polera o la zapatilla, no, no, hay gente que ni la zapatilla, ¿no? Un calzoncillo no me voy a prestar. Dios me libre. ¿Sí o no, varones? ¿Sí o no, mujeres? Dios mío, nadie dijo amén, nadie dijo. ¿Se han prestado ya? Bueno. La fe y esa experiencia es más íntima que tu ropa íntima. Mucho más íntimo, es más personal. Tiene que ser tu experiencia, lo que Dios hace contigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vives solamente con la fe prestada? Pero me olvidé de contarte qué pasó. Esta persona se fue del país, me quedé solo y yo le dije a Dios, Dios, yo necesito tener esta experiencia contigo. Y efectivamente, un día yo subí a una habitación, no fue un encuentro. ¿Cuántos ya fueron aquí a un encuentro? En la llenura del Espíritu Santo no me pasó nada en el encuentro. ¿Cuántos se cayeron colaborando con el predicador o el que te estaba empujando? Me caí por pura colaboración, pero no tuve esa experiencia con Dios y yo sí creo y en ese sentido soy muy pentecostal. Tengo mi lado bautista, pero tengo mi lado pentecostal también en el que creo definitivamente de que tenemos que tener una experiencia sobrenatural con la fe, con Dios. Necesitamos esa experiencia.
No estoy diciendo que esa va a ser tu base, pero es muy importante. Ahora, escúchame. Fui a mi habitación, dije, Señor, es hoy que tiene que suceder. Y ese día, por primera vez, fui lleno del Espíritu Santo. Ahora tú dices, pastor, pero estás hablando de la gracia de la fe. Es que la gracia es el Espíritu Santo. El favor no es que tengas más dinero, eso es solamente una evidencia de que tienes favor de Dios. Favor no es que las puertas se te abran, eso es solamente una evidencia, porque el favor de Dios es el Espíritu. El favor es la presencia de su Espíritu en tu vida. Ese es el favor de Dios. Lo demás son evidencias del favor. Di conmigo, el favor es el Espíritu. Y tuve mi experiencia con Dios y ahí cambió todo. Y las personas que me conocían se sorprendieron porque dijeron, ¿qué te ha pasado? Mis pastores se sorprendieron y me dijeron, ¿de dónde saliste? Porque hasta antes de eso yo era parte de la iglesia, pero siempre estaba detrás de la fe de esta persona. Entonces yo dependía de lo que esta persona tenía que hacer, de cómo esta persona tenía que reaccionar, pero de pronto Dios hace esta obra conmigo, tengo la experiencia de la gracia de Dios, soy lleno del Espíritu Santo por primera vez y las cosas comienzan a cambiar de forma radical en mi vida. De una forma tan radical que era muy gracioso porque todas las personas se me acercaban a la iglesia y nos decían, ¿de dónde salió ese Nacho? ¿La conocen a pastora Jenny? La esposa del pastor Luis. Bueno, ella es súper directa. Me dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Y Dios comenzó a moverse en mi vida. Dios comenzó a hacer cosas que yo no esperaba. Dios comenzó a mostrarme que era la unción, a mostrarme que era el poder ser usado por Él. Comencé a cantar en la alabanza. Dios comenzó a moverse en la alabanza. Comencé a predicar en la iglesia. Yo tenía 19 años cuando prediqué por primera vez allá en la Vid Cusco. Y era un discipulador. Y Dios me usó. Y la gente que estaba a mi alrededor se sorprendía porque conocían al otro Nacho. Pero algo había pasado conmigo. Algo había sucedido conmigo. Y hay algo que necesita suceder contigo. Hay una experiencia que tú necesitas tener. Porque si tú sigues con fe prestada, porque si tú sigues sin tu propia experiencia con la gracia de Dios, que tú dices, wow, Dios, cuán bueno eres, cuánto me amas. Cuán bondadoso eres. Va a pasar lo siguiente. Lo mismo que le pasó a Juan Marcos. Pastor, ¿qué pasó? Hechos 13:13, mira lo que dice. Hechos capítulo 13, el verso 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El Juan Marcos les traicionó, se fue. Ahora, ¿por qué se fue? Porque el Juan Marcos estaba ahí con la fe prestada de su tío querido Bernabé. Se fue. ¿Ya conocieron esa iglesia? Perdón, esa película dentro de la iglesia. El esposo dependía o tenía la fe prestada de la esposa, o la esposa del esposo, o los hijos de la mamá, o la mamá de los hijos. Y si tú sigues en esa de vivir solamente con algo prestado de los demás, va a pasar lo mismo. El Juan Marcos se fue, desapareció. Los abandonó. No sé si tú ya te fuiste alguna vez, pero yo ya me fui de la iglesia alguna vez. ¿Cuántos ya abandonaron el barco alguna vez? Bueno, los que no han levantado lo van a hacer en algún momento. No, mentira. Pero esa en algunos casos es la expresión de abandonar, el irse, que ya no estás, de pronto desaparece. Oye, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del tal? ¿Qué pasó? Se fue, ¿dónde está? Se fue, desapareció, no sabemos. Está en otras, está consumiendo tal cosa, se fue a tal lugar, está hablando mal del pastor Jarocho. No sé si ha pasado eso. Si pasó, es revelación del Espíritu.
Se fue hablando mal de todo el mundo. Entonces me imagino que este Juan Marcos, o sea, fue chistoso porque se fue. Yo me imagino la cara de Bernabé. Juan Marcos, no, me voy. No, no lo haga, me voy, no quiero seguir más aquí. Y se fue, agarró sus maletas y arrancó. Capítulo 15, verso 36 al 39. Y aquí la cosa se pone seria porque con Pablo no podías jugar. Porque Pablo era el apóstol de la gracia, pero él era muy serio en las decisiones que tenía que tomar para la iglesia. A ver, yo personalmente quizás no hubiera hecho lo que Pablo hizo, pero Pablo lo hizo. ¿Ustedes recuerdan que Pablo era así? Cosa seria. ¿Te acuerdas el día que le hizo pasar el roche a su vida a Pedro? Porque Pedro estaba con una cuestión de hipocresía, de que cuando estaban los judíos se portaba de una forma, cuando estaban los otros se comportaba de otra forma. Y un día públicamente Pablo le dice, oye, déjate de ser hipócrita. Sé la misma persona en todo lado. Le hizo pasar el roche a su vida. Así era Pablo. Así era Pablo. Y mira aquí lo que pasa. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo, ¿a quién? El sobrino. El que tenía por sobrenombre Marcos. Siguiente. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y el verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y bueno, en el verso 40, Pablo se fue con el otro. Ahora, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? O sea, este tipo no solamente abandonó, sino que fue motivo de confusión. O sea, una cosa es que tengas problemas, pero otra cosa es cuando eres el problema. Y ahora en la madrugada, mientras oraba por ti, Dios me decía que hay gente aquí que es el problema. No, mentira, Dios no me dijo eso. Pero seamos sinceros ya, déjense, yo sé que estamos hablando de la gracia, pero hay gente que es el problema. Es gente que no solamente tiene problemas en su vida, sino que donde va causa problema. Y este era Juan Marcos, al punto que generó división entre Pablo y Bernabé. Porque Bernabé le dice, vamos a llevarlo. Y Pablo dice, este hombre no está listo para plantar una iglesia. Él no está listo para ir con nosotros. Entonces, él se va. Pero se va. Y Bernabé le dice, no, se queda. Pablo dice, se va. Entonces, Bernabé dice, yo me voy con él y tú te vas con el otro. ¡Wow! Separación. División. ¿Por causa de quién? Del Juan Marcos, que estaba con la fe prestada, que estaba con la experiencia prestada, con la gracia prestada. Independientemente de que tú ya hayas tenido tu experiencia con la gracia de Dios, con el amor de Dios, mi oración es que el día de hoy, antes de que te vayas, puedas recibir un renuevo en tu corazón de ese amor, de esa bondad y de esa gracia de Dios sobre tu vida. Y quizás tú eres una persona que nunca tuvo esta experiencia con Dios. Mi oración es para que el día de hoy tú puedas tener esa experiencia abrazadora con la gracia de Dios en tu vida. Muy bien, entonces, ese es Juan Marcos. Complicado Juan Marcos. No solo tenía problemas, era un problema, causa división, pero era el sobrinito de Bernabé. Pero gracias a Dios por Jesús, que no nos abandona. Que aunque Pablo puede decirte, vas a tener que esperar, Jesús te dice, vamos a continuar. Yo no he terminado todavía contigo, Juan Marcos. Y algo sucede porque la Biblia menciona varias veces a este Juan Marcos. Y Pablo viaja conmigo. Entonces tú ya tienes clara la imagen que Pablo tenía del Juan Marcos. Juan Marcos inmediatamente, no. Lo llama, no.
Dice que está queriendo volver a la iglesia. No, dile que hay otra aquí cerca, que... No me digas que ya no pecaste de esa forma. No, solo yo. Pastor Jarocho, ¿ya pecaste así? No, tampoco. No, yo sí, pues yo sí. Que ya era muy complicado. Me dijeron, ¿quiere volver a la iglesia? Y dije, no, pero dile, mira, hay una iglesia que yo creo que encajaría bien con esta persona. Pero bueno, Jesús no es así, ¿no? Entonces, ya Pablo, ya viste la imagen que Pablo tenía, ya viste la escena, ya viste la fama del Juan Marcos. Ah, Juan Marcos, ¿quién? Ah, el que abandonó. El roche que hizo pasar todo lo que apostaron él. Oye, dice que lo llevaron a Antioquía. A cualquiera no llevan a Antioquía. Él no aprovechó su oportunidad. Estuvo en Antioquía, metió la pata, se arrancó, se fue. Se largó. Ahora escúchame. Escucha. Pablo está ahora, tiempo después, a punto de morir decapitado. Pablo está en la cárcel, está en una cárcel que, en las cárceles de aquella época, tenían una pequeña entrada para la luz. Y Pablo, escúchame, Pablo sabe que va a morir en pocos días, porque Pablo sabía, él ya sabía que había terminado la carrera y todo lo demás. Sabía que sus días estaban contados. Ya sabía que habían planificado todo para su muerte. Entonces Pablo comienza a escribir su última carta, la última carta de Pablo, el último suspiro de Pablo. Para los que no saben, la última carta que Pablo escribe se llama Segunda de Timoteo, la última carta de Pablo. Y Pablo está escribiendo en la cárcel, y no solamente eso, mira, la iglesia estaba en un momento muy sensible porque Pablo estaba a punto de morir. Y Pablo sabía que Pedro, que eran como los menes, ¿no?, de la iglesia de aquella época, Pedro también estaba a punto de morir. Entonces, esto sí o sí iba a generar alguna desestabilidad en medio de la iglesia. Y Pablo sabía que tenía la última oportunidad para escribir algo y no podía fallar en lo que estaba escribiendo porque era su último escrito, era lo último, o sea, era su última bala. Ahora, yo te pregunto algo, ¿lo último que vas a escribir va a ser muy relevante, sí o no? ¿O vas a escribir, no te olvides el chocolate que dejamos en el segundo piso? Nadie va a escribir eso. Lo que voy a escribir, porque sé que me están quedando horas para morir, tiene que ser muy relevante. Tiene que ser demasiado importante. Porque son las últimas palabras que voy a decir y se las está dirigiendo a su discípulo amado llamado Timoteo. Y mira lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué? Pastor, ¿eso cómo fue? Sí, pues es que aquí hay diferencia de meses, de episodios. Algo había sucedido con este Juan Marcos, el famoso fe prestada. Algo había pasado con él. Porque un rato, Pablo no va a gastar la tinta para invitar a alguien que le va a causar problemas. No va a gastar la tinta para involucrar en sus últimos momentos de vida, no solamente a su discípulo amado, sino también a este Juan Marcos, que tiempo atrás había dicho, por favor, no lo traigas. Al punto que Pablo se pone tan firme que dice, Bernabé, si tú lo quieres llevar, entonces tú te vas por allá y yo me voy por allá. O sea, fue seria la cosa. Pero en sus últimas palabras, el apóstol Pablo, antes de morir, dice, tráele contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Algo había pasado con Juan Marcos. ¿Sabes qué es lo que había pasado con Juan Marcos? Algo había en algún momento estallado dentro de él
de cosas que había recordado de la época que estaba con su mamá siendo creyente, de la época que estaba con Bernabé, de quizás algunas cosas que había visto de Jesús. Algo había estallado dentro de él, algo había entrado en erupción dentro de él. Porque esa es la experiencia con la gracia de Dios. La experiencia con la gracia de Dios no es necesariamente que te vas a caer al piso, pero la experiencia con la gracia de Dios es un estado de ebullición por dentro. Por eso la palabra dice que somos transformados cada vez que contemplamos su gloria. Esa palabra contemplar significa quedarse asombrado. Mira que está a tu lado, dile, algo había pasado con Juan Marcos. Y por eso te digo, gracias a Dios, porque nuestro Dios es el Dios de la siguiente oportunidad. Es el Dios de la siguiente oportunidad. Por más que la embarres 1000 veces, la gracia de Dios está disponible para levantarte nuevamente. Y quiero decirte, tomo el lugar de tu pastor en este momento para decirte que esta es una casa donde puedes haber cometido un error y no te vamos a mirar mal. Esta es una casa donde te puedes haber caído y vamos a estar junto contigo para que te levantes nuevamente, para que creamos nuevamente en ti. Esta es una casa de esperanza. Esta es una casa donde fácilmente no vamos a desistir de ti, porque Dios no ha desistido de nosotros. Y aunque mucha gente nos ha culpado y nos ha dicho, oye, tú eres tonto, a mí ya muchas veces me han dicho, oye, tú eres tonto, no, tal persona te está tomando el pelo. Y sí, varias veces me ha pasado. Pero lo único que yo puedo hacer cuando una persona comete un error y después aparece nuevamente y dice, quiero intentarlo nuevamente, quiero comenzar de nuevo. Soy ese Juan Marcos que ha abandonado al equipo, soy ese Juan Marcos que se ha ido, pero quiero intentarlo nuevamente. Yo, cuando se me presenta una persona así, yo no le puedo decir no, porque con la gracia que hemos recibido, esa misma gracia entregamos a los demás. No puedo decirte no, no puedo porque sería negar lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos han experimentado a ese Dios de las oportunidades? Y mi oración también el día de hoy es que el día de hoy el Espíritu Santo traiga a tu mente las veces que Dios ha sido tan bondadoso, tan amoroso contigo. O sea, no es que Juan Marcos no había visto grandes cosas, las había visto, pero llegó un momento en su vida que las cosas que había visto en algún momento entraron en ebullición. Hubo un momento en que esas cosas que había experimentado es como que la ficha ¡ping!, cayó finalmente al piso y dijo, ahora entiendo que era Dios amándome al separarme de esa persona. Ahora entiendo que Dios había permitido tal cosa porque Él me ama, porque me había librado de alguna cosa peor. ¿Está conmigo, iglesia? Esta es una casa donde vamos a creer en ti. Esta es una casa donde no te vamos a ver diferente. Ahí está. Ahora está tocando. La batería. Cualquiera puede tocar la batería en esta iglesia. Que nuestros ojos siempre estén como los ojos de Jesús, llenos de amor, de misericordia, de gracia. ¿Te has equivocado? Vamos a levantarnos nuevamente. Pastores, que la embarré, son muchas, no importa, no importa. Vamos una vez más, vamos una vez más, vamos a levantarnos una vez más. Es día para que veas la gracia de Dios nuevamente en tu vida. ¿Quieren que entremos a lo bueno? Vamos a entrar a lo bueno. Pablo muere. Pero este Juan Marcos tuvo el privilegio de haber sido discipulado por Pablo y había sido discipulado después por Pedro. Porque cuando Pablo muere, Juan Marcos, estoy resumiendo,
comienza a caminar con Pedro. ¿Qué tal la escuela, no? Y la Biblia no registra algún otro discípulo que haya caminado, así como Juan Marcos caminó con Pablo y caminó también con Pedro. Sí, el que había abandonado. Sí, el que se había ido. Sí, el de la fe prestada. Sí, el que estaba en la iglesia por causa solamente de su enamorada. No, el que estaba en la iglesia solamente, sí, él mismo. Sí. Te acabas de dar cuenta que estoy hablando de ti. Sí, él mismo. Ahora escucha. Comienza a caminar con Pedro. Y Pedro un día le dice, no explícitamente, ¿está bien? Aquí aclaro que esto es un poco mi énfasis, pero los doctores en la Biblia, los teólogos, dicen que Pedro fue de mucha influencia para lo que te voy a contar ahora. Pedro, ya que ahora está caminando con Juan Marcos, le dice, Juan, quiero desafiarte algo. Juan, estoy a punto de morir. Tú sabes que ya hace unos días ha muerto Pablo y tú sabes que ya me están persiguiendo. Me han contado que me van a crucificar, dicen por ahí, de cabeza. Pero quiero desafiarte a algo, Juan Marcos. Quiero desafiarte a que hagas algo. Juan Marcos, ¿qué? Mira, yo he escrito algunas cartas. Pablo ha escrito algunas cartas. Pero ninguno de nosotros ha hecho algo que tú podrías hacer por primera vez, Juan Marcos. ¿Qué es? ¿Qué te parece si tú escribes diferente? Tú no vas a escribir una carta a una iglesia, sino que tú vas a contar la historia de Jesús. Vas a escribir lo que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Qué te parece si hacemos eso? Y Juan Marcos, escribir sobre Jesús, pero nunca nadie lo hizo. Por eso, tú vas a ser el primero. Entre el año 63 y 64 después de Cristo, se escribe el primer evangelio, escrito por Juan Marcos, el que había abandonado, el que había dejado a Pablo, el que había hecho quedar mal al tío Bernabé. Y eso es tan inspirador, haber escrito el primer evangelio, que Lucas se copia. Y Mateo también, ¿por qué? Porque de los 4 evangelios, 3 son muy similares y por eso se llaman evangelios sinópticos, porque eran casi lo mismo. Juan, el apóstol, ya hizo algo diferente, pero Lucas y Mateo escriben muy parecido. Pero el primero que escribió fue Juan Marcos. Y esos textos comienzan a ser distribuidos en todas las iglesias, porque Juan Marcos escribe esto en Roma. Y después este escrito comienza a irse a Antioquía, a Galacia. Y la gente comienza a leer por primera vez, no una carta de Pablo, no una carta de Pedro, sino las pisadas de Jesús en la tierra. ¡Wow! Mira lo que Jesús hizo. Y aquí hay algo interesante. Hay una diferencia entre el evangelio de Marcos y los otros evangelios que son parecidos a él. O sea, Mateo y Lucas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Mateo, por ejemplo, era un capo. ¿Por qué? Porque él era un político, era un florazo. Pero claro, al escribir el evangelio no floreó. Pero ya tenía el don. Y es por eso que Mateo comienza a incluir cosas que Marcos no había incluido. Mateo comienza a hablar de las parábolas. ¿Alguien ha leído Mateo alguna vez? Ahí se lee una cantidad de cosas que Jesús hizo. El sermón del monte. Oh, bienaventurado. Las parábolas, ¿se han dado cuenta? Este brother era tan capo que comenzó, no Juan Marcos, Mateo, comenzó a escribir parábolas del fin de los tiempos. ¿No? La parábola de tal, la parábola, una cosa alucinante.
algo parecido también con Lucas, muchas historias, muchas palabras de Jesús, muchas parábolas, pero Juan Marcos, cuando escribe el Evangelio, que es el primer Evangelio a ser escrito, su Evangelio es diferente. Yo quiero desafiarte que cuando llegues a tu casa, abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos y vas a darte cuenta que es pura acción de Jesús. Hechos de Jesús. O sea, ahí no está de que la parábola, no, y Jesús sanó, y Jesús hizo esto, y Jesús perdonó, y Jesús liberó, y Jesús multiplicó, y después de haber multiplicado ya estaba allá, y de pronto ya estaba en la cruz. Y es el Evangelio también que tiene menos capítulos, pero es violento, así. Jesús hizo esto, sanó, liberó, curó al leproso, sanó al ciego, resucitó a tal, bla, bla, hechos de Jesús. Ahora, ¿sabes por qué digo esto? Porque Juan Marcos era joven cuando escribe esto, y aquí hay una característica que necesitan los jóvenes en esta generación. Esta generación no necesita que les llenemos más la cabeza con doctrina. Ellos necesitan que, como Juan Marcos escribe, que la doctrina sea vivida por nosotros. No tengo nada en contra de doctrina, porque doctrina es nuestra base. Pero no podemos ser una iglesia que es experta en el Evangelio y la gracia, pero no la vivimos. Los jóvenes son atraídos porque ellos van a comenzar a ver la gracia de Dios a través de tu vida. Porque tú los amas, porque tú los perdonas, porque tú los recibes, porque tú les das nuevas oportunidades, porque aunque los demás te critiquen y te dicen, ¿cómo lo tienes a él liderando? ¿O cómo lo tienes a él haciendo tal cosa? Y tú dices, igual yo voy a creer, eso va a volver loca a esta generación. Y es por eso que Juan Marcos no solamente habla de doctrina, de las parábolas, sino que él es violento en la acción. Violento en la acción. Perdón lo que voy a decir, pero en esta iglesia tienes permiso, entiende lo que te voy a decir, de que por si alguna razón pecas, metes la pata. Número 1, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el justo. Y número 2, tienes unos hermanos aquí que siempre te vamos a recibir con brazos abiertos, que vamos a estar contigo nuevamente. Esta casa, tu célula, va a ser una casa de esperanza. Vamos a creer en ti nuevamente. Yo no sé cómo has venido a este lugar. Quizás tú has venido a este lugar cansado de ti mismo, pero estamos aquí para decirte, quiero sentarme contigo como sería Pedro, mirarte a los ojos y decir, ¿qué tal si hacemos algo diferente en esta generación? Y quizás tú dices, pero yo, sí, contigo, ¿qué tal si comenzamos a componer algunas canciones? ¿Qué tal si no solamente cantamos lo que hemos escuchado de Elevation y comenzamos a escribir algunas cosas alucinantes que Dios está colocando en nuestro corazón? ¿Qué tal si soñamos con algo diferente para Arequipa? ¿Qué tal si somos una iglesia donde este lugar va a estar plagado de pecadores? Porque la iglesia necesita ser ese lugar plagado de pecadores. Como su pastor dice, de gente rota, de gente que le está fregando allá afuera, de gente mal vista, o sea, tú, de gente que quizás otros no apuestan, o quizás en otra iglesia no apostaron por ti, pero aquí es un lugar para decirte como Juan Marcos, podemos hacer algo diferente, vamos a hacer algo diferente, vamos a movernos. Esta gracia no puede estar solo escrita. Esta gracia no puede ser solamente doctrina. Esta gracia está para que si te caes, yo te levante nuevamente. Está para que te levante y diga, vamos a seguir nuevamente. Toma asiento. No está solamente para decirte, mira, la doctrina, la gracia es esto, y ahora vete al diablo, ¿ok? No, está para levantarte, para estar juntos, para llorar juntos, para decirte también, yo también estoy en ese proceso, yo también estoy en construcción, yo también he pecado esta semana, yo también he fallado, yo también no me soporto muchas veces, yo también a veces le digo a Dios, Señor, has hecho un muy mal negocio conmigo al llamarme. Yo también ya dije eso alguna vez, yo también digo eso, pero estamos juntos. ¿Me dan 5 minutos? Perdón, 5 minutos. Porque ahora vamos a entrar a lo bueno.
Este evangelio tiene la característica, por medio del análisis de los teólogos, de llegar a la siguiente conclusión. El evangelio de Marcos, escúchame. Hay partes en el evangelio de Marcos que hay dos opciones. Los teólogos dicen, número uno, o que está inventando que sucedió esto, o número dos, Marcos está hablando de él mismo. Aquí quiero hacer un paréntesis, la Biblia no dice eso, ese es un análisis de algunos teólogos que dicen que hay partes, y te voy a demostrar ahora, hay partes en este evangelio en el que tú llegas a dos conclusiones. Lo que está narrando aquí Juan Marcos o es mentira, así está inventando algo, o está hablando de él mismo porque está dando detalles que solamente los podría dar alguien con su imaginación frondosa o alguien que estuvo piel y hueso para contarlo. Les voy a mostrar dos ejemplos. Marcos 14, verso 50. Dice, Marcos 14, verso 50. Ya estamos en el evangelio, ya Dios lo perdonó todo. Ya escrito, dice. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Siguiente verso. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. O sea, todos se fueron, pero hubo uno que se quedó. ¿Quién será? Y le prendieron. Siguiente. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los teólogos dicen que este hombre pudo haber sido el mismo Marcos. Solo que los autores de los evangelios tenían la característica de no mencionarse constantemente. ¿Te has dado cuenta? Es una característica. El único que con propósito menciona es Juan cuando dice, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y Mateo en algún momento cuando dice el cobrador de impuestos. Después los autores no se mencionan. Hay otro ejemplo interesante en Marcos capítulo 10, verso 17. En Marcos 10, 17 dice, y este es Juan Marcos. Tú saca tu conclusión, yo creo que sí es. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. O sea, yo no puedo decir que Jonathan te miró y te amó. No puedo. Tendría que ser yo mismo para encontrarme con tu mirada y encontrar en tu mirada amor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Siguiente. Pero él, afligido, es algo interno, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo creo que era Juan Marcos. Y este ya era un poco del historial de abandono. Y es el único pasaje donde Jesús invita a alguien y esta persona rechaza a Jesús. Y es interesante que este texto es la única vez que aparece en todos los evangelios. Dice que Jesús
mirándole, le amó. Es por eso que te digo que cuando Juan Marcos tiene su experiencia con la gracia, cosas de allá atrás, más adelante, comenzaron a hacer ebullición y transformación en su vida. ¿A alguien ya le ha pasado eso alguna vez? Que tú recuerdas algún episodio con Dios, recuerdas alguna palabra que escuchaste de parte de Dios a tu vida, y quizás en el instante no cambió tu vida, no seguiste a Jesús ese día, porque dice que él, aunque vio la mirada de amor de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y recuerda que María, su mamá, tenía mucho dinero. La mayoría de teólogos cree que era el mismo Juan Marcos. Pero tiempo después, cuando él tiene su encuentro con la gracia, él recuerda la mirada amorosa de Jesús. Es por eso que te decía que el día de hoy es el día para que el Espíritu de Dios traiga a memoria a tu mente, a tu corazón, a tu imaginación, cosas que Él ya te dijo, cosas que Él ya te prometió, cosas que ya experimentaste en algún momento. ¿Cuántos han visto aquí la gracia de Dios en su vida en algún momento? ¿Cuántos ya han recibido una palabra de Dios a su corazón en algún momento? Y esto cambió de forma tan radical a Juan Marcos, que aquel que había abandonado todo, se había convertido en el primer escritor de los evangelios y se había convertido en el plantador de la iglesia en Alejandría. Juan Marcos fue el plantador de la iglesia en Alejandría. Esta vez sí Juan Marcos dejó todo lo que tenía para seguir al Señor Jesús. Y eso es lo que hace la gracia de Dios en tu vida. Es tanto amor, es tanta gracia, es tanta misericordia, es tanto perdón que tú dices, Jesús, por Dios, ¿qué quieres de mí? Donde tú vayas, yo quiero ir. Donde tú camines, yo quiero caminar. A quien tú ames, yo quiero amar. A quien tú perdonas y está apto para perdonar, yo quiero perdonar. En quien tú crees, yo quiero creer. Donde tú vayas, yo quiero ir. Yo quisiera que te pongas de pie, por favor, ahí en tu lugar. Porque sabes que, escúchame, la gracia de Dios no te deja igual. La gracia de Dios no te deja igual. Necesitamos creer los unos en los otros. Yo quiero que, no en son de broma, pero sí de verdad, encuentres a alguien en este lugar. Quizás el que está a tu lado, quizás tienes que moverte de tu lugar, pero que encuentres a alguien y que le digas, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Yo voy a seguir creyendo en ti. Busca a alguien y dile de corazón, yo voy a creer en ti, yo quiero creer en ti. Dile, estoy contigo. Díselo de verdad. Yo creo en ti. Quiero encerrar este tiempo no hablando de ti, no hablando de mí, ni siquiera hablando de Juan Marcos. Quiero terminar este tiempo hablando de la persona más extraordinaria que existe en el universo, que se llama Jesús, nuestro amado Jesús. No puedo terminar este tiempo hablando de Juan Marcos. Necesito terminar este tiempo hablando del ser más extraordinario llamado Jesús. Quiero decirte algo. Este joven rico, en realidad, ¿sabes quién era? Jesús. Mira que está a tu lado, dile, el joven rico era Jesús. Pastor, ¿por qué? Porque un día él dejó toda su gloria. Dejó toda la posesión que tenía allá en el cielo. La Biblia dice, se despojó de su gloria, siendo alguien demasiado rico para venir aquí a la tierra, hacerse humano como nosotros, para entender nuestros dolores, para salvarnos en la cruz, para entender qué es llorar, para entender qué es sentirse afligido, para entender qué es sentirse solo. Abandonó toda su gloria y él hizo eso. Y él cuenta esta parábola. ¿Sabes por qué? Porque él nunca pediría algo que él primero no haya hecho. Él pidió
vende todas tus posesiones, deja todo lo que tienes para seguirme, porque nuestro Jesús, alguien rico en gloria, un día estaba en el cielo y Él dejó todas sus posesiones, dejó toda su gloria, abandonó la gloria del cielo para servirnos aquí en la tierra, para lavarnos los pies, para ser nuestro representante delante de Dios, para representarte delante de Dios cada vez que tú peques, para que cada vez que tú peques y el enemigo venga a acusarte, hay un abogado que te represente delante de Dios y diga: yo lo he justificado a este, yo ya lo he perdonado. No, no, Satanás, él ya no tiene ninguna deuda. No, 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 no. Ya no lo puedes acusar. No, 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 no. Ya no lo puedes llevar abajo. No, porque yo lo he perdonado. Yo le he levantado. Yo he abandonado mi gloria. Yo he dejado mi riqueza. Me hice pobre por ustedes. Él es nuestro joven rico. Él es el que abandonó toda su riqueza para servirnos a nosotros. Si tú eres uno de los que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, por favor, levanta tus manos, alaba a Dios, di algo, levanta tu voz, expresa gratitud, declara quién es el Señor para ti. Espíritu de